Recuerda siempre, lo que imaginas con convicción es lo que creas en tu realidad. Dentro de ti está el poder infinito de transformar cada pensamiento en vida. Este audio no es solo una guía, es un viaje hacia el corazón de tu propio ser. Inspirado en los principios de Neville Goddard, te invita a explorar la profundidad de tu mente y la fuerza creadora de tus pensamientos. Aquí descubrirás con cada imagen que sostienes en tu interior tiene el poder de manifestarse en tu mundo. Escúchalo con el alma abierta, porque lo que imaginas es lo que eres capaz de vivir. Si lo sientes, ya es tuyo. Sentir es el secreto. Ideales de Neville Goddard. El arte de crear desde adentro. Dicen que lo más difícil no es enfrentarse a los problemas del mundo, sino a esos silencios que llevamos por dentro. Durante mucho tiempo, intenté encontrar respuestas afuera, en los caminos de otros, en sus miradas, en las voces de quienes creía tener más certezas que yo. Pero, al final, aprendí que la verdadera creación nace desde adentro, desde un susurro que, aunque pequeño, lleva consigo un universo entero de posibilidades. ¿Por qué es tan difícil ver dentro de nosotros mismos? La mayoría de las veces, lo interno es un espacio inexplorado, donde cada rincón alberga miedos, deseos y memorias que se han olvidado. Y, sin embargo, cada uno de esos rincones guarda una semilla, una pequeña chispa esperando ser descubierta y nutrida. ¿Qué significa crear desde adentro? Imagina que llevas un jardín dentro de ti, uno que nadie más puede ver. Cada pensamiento, cada emoción, es una semilla plantada en el terreno fértil de tu mente. Cuando comprendes que las experiencias que vives no son más que reflejos de esas semillas, empiezas a notar que la vida no te sucede, sino que se revela según la historia que tú decides contar. Yo también creí que la vida era una colección de casualidades, un juego de eventos fuera de mi control. Pero llegó un día en el que todo cambió. Recuerdo bien esa tarde, estaba sentado en la terraza de mi casa, observando cómo el sol caía lentamente detrás de los edificios. Me sentía atrapado en un ciclo de frustraciones, deseando que el mundo me diera algo que ni siquiera sabía cómo pedir. ¿Y qué haces cuando el mundo no responde a tus súplicas? En ese momento, surgió una pregunta en mi mente, ¿y si la respuesta no está afuera? Fue como si una puerta se abriera. Por primera vez, me di cuenta de que no se trataba de lo que el mundo me daba, sino de lo que yo estaba dispuesto a crear. Cerrar los ojos se convirtió en mi refugio. Empecé a imaginar cómo sería sentirme libre, satisfecho, pleno. Lo curioso fue que, mientras lo hacía, sentí una calidez en mi pecho, un fuego que comenzaba a arder lentamente. Entendí que lo que imaginaba con suficiente intensidad y emoción, tenía el poder de convertirse en realidad. ¿Y si todo lo que deseas depende de lo que sientes ahora? Muchas veces nos han enseñado que para alcanzar algo, primero debemos verlo. Pero, ¿y si todo es al revés? ¿Y si primero necesitamos sentirlo? Cada vez que cierras los ojos e imaginas, tu mente no distingue entre lo real y lo soñado. Si lo sientes, ya es parte de ti. La verdadera magia comienza cuando empiezas a vivir en esa sensación antes de que llegue a tu vida. He descubierto que cada sentimiento es una brújula que dirige mi camino. Si lo que siento está alineado con lo que quiero ver en mi vida, el mundo exterior empieza a reflejarlo de formas inesperadas. No es magia, es creación consciente. ¿Cómo logramos vivir desde adentro hacia afuera? No es fácil, y lo sabes. El ruido exterior nos envuelve, las opiniones ajenas se filtran como pequeñas gotas en una roca, erosionando nuestra convicción. Pero al final, lo que define tu vida no es lo que el mundo te dice, sino lo que decides susurrarte a ti mismo cada día. Con el tiempo, aprendí a cuidar mi jardín interior. Aprendí a regar las semillas de la paz, a podar los miedos, y a nutrir mis sueños con la convicción de que todo lo que imaginaba ya existía dentro de mí. La clave estaba en confiar, en creer en mi capacidad de crear la vida que deseaba. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro? Tal vez al principio duela, tal vez veas sombras y espacios que preferirías ignorar. Pero si te atreves a caminar por ese jardín, encontrarás un lugar que siempre ha sido tuyo. Y cuando empieces a cuidarlo, el mundo no tendrá más opción que reflejar la belleza que has cultivado. Despertando la conciencia creativa.
Había un momento en mi vida en el que sentía que caminaba dormido. No porque mis ojos estuvieran cerrados, sino porque mi alma parecía estar en un estado de espera, como si no se atreviera a salir al mundo. Me veía atrapado en la rutina, en esa monotonía que nos lleva a cumplir con las expectativas de los demás mientras descuidamos la promesa que nos hicimos a nosotros mismos. ¿Cómo se despierta la conciencia creativa? Lo que descubrí es que despertar no es un acto físico, es un acto de valentía interior. Despertar significa reconocer que hay algo dentro de ti que necesita ser escuchado, algo que quiere salir a la superficie y manifestarse en el mundo. Es entender que la vida no se mide por lo que nos pasa, sino por lo que creamos con lo que nos pasa. ¿Qué fue lo que me hizo despertar? Recuerdo un día en que todo cambió. Había salido a caminar por el parque, buscando desconectar de la vida que estaba viviendo. No era una caminata habitual, más bien, era una búsqueda. Me sentía como un extraño en mi propia historia, viendo los días pasar mientras algo dentro de mí gritaba por salir. Caminé durante horas, sin rumbo, hasta que me encontré frente a un lago. Me senté, y el reflejo del agua me devolvió una pregunta que nunca había querido hacerme. ¿Quién quiero ser cuando despierte? Las respuestas no vinieron de inmediato. Al principio, solo hubo silencio. Un silencio incómodo, el mismo que había evitado enfrentar por tanto tiempo. Pero, a medida que me quedé allí, dejé que las preguntas se asentaran en mi mente. ¿Qué estaba dispuesto a crear con mi vida? ¿Por qué seguía buscando fuera lo que solo podía encontrar dentro? Fue en ese momento cuando entendí que el verdadero despertar no era una revelación externa, sino una decisión interna. La conciencia creativa no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a hacer las preguntas correctas, de desafiar la narrativa que nos han contado y atrevernos a reescribir nuestra propia historia. ¿Y cómo se hace eso? Aprendí que despertar la conciencia creativa es como encender una chispa en la oscuridad. Es darte permiso para ver las cosas de una manera diferente, para cuestionar las creencias que te mantienen atado y descubrir lo que realmente quieres crear en este mundo. Y todo comienza con una pequeña acción: escucharte. Al principio, esa voz interna era tenue, casi un susurro entre el bullicio de la vida cotidiana. Pero cada vez que la escuchaba, cada vez que me detenía a sentir lo que realmente quería, esa voz se hacía más fuerte. Hasta que un día, fue imposible ignorarla. ¿Qué sucede cuando despiertas? Cuando tomas conciencia de tu capacidad de crear, el mundo ya no es el mismo. Empiezas a notar que los límites que veías eran solo proyecciones de tus propios miedos. Te das cuenta de que cada pensamiento, cada sentimiento, tiene el poder de moldear tu realidad. Y, de repente, ves posibilidades donde antes solo había obstáculos. Despertar la conciencia creativa no se trata de cambiar lo que sucede afuera, sino de transformar la forma en la que eliges ver y vivir tu vida. Se trata de comprender que el verdadero poder no está en las circunstancias, sino en la historia que decides contar acerca de ellas. ¿Qué historia vas a crear? Al igual que yo, te encontrarás en un cruce de caminos. Puedes seguir eligiendo la comodidad de la rutina o arriesgarte a explorar lo desconocido, confiando en que, al despertar, encontrarás algo mucho más grande que cualquier certeza pasajera. Porque cuando despiertas, te das cuenta de que no estás aquí solo para existir, sino para crear algo que trascienda. Ese día, frente al lago, entendí que la vida no estaba esperando para ser descubierta allá afuera, sino que estaba esperando que yo despertara y la creara desde adentro. Y cuando lo hice, todo lo demás comenzó a cambiar. La alquimia del sentimiento. Hay un momento en el que todos nos detenemos y sentimos. Quizás no lo hemos notado, pero cuando cerramos los ojos después de un día largo, cuando el silencio reemplaza el bullicio, lo único que queda es eso, el sentimiento. Fue en esos momentos de quietud donde empecé a comprender que lo que sentía no era simplemente una reacción al mundo, sino una poderosa fuerza creadora. ¿Cómo descubrí la alquimia del sentimiento? No fue un proceso inmediato ni tampoco fácil. La verdad, al principio, ni siquiera sabía qué significaba. Creía que los sentimientos eran pasajeros, que venían y se iban como las estaciones del año. Pero un día, al ver cómo mis pensamientos oscuros parecían repetirse una y otra vez, como si el universo los trajera de vuelta para recordármelos, me pregunté, ¿qué es lo que estoy generando con lo que siento? Recuerdo que estaba sentado en mi habitación, con las luces apagadas, cansado de ver cómo todo en mi vida parecía un reflejo de mis miedos y no de mis sueños.
Fue entonces cuando me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si lo que siento es el fuego que transforma mi realidad? Ese pensamiento fue como un rayo de luz. Comprendí que mi vida no era una colección de eventos aleatorios, sino una serie de manifestaciones de lo que llevaba dentro. Los días se construían no solo con las decisiones que tomaba, sino con los sentimientos que elegía sostener. ¿Qué es la alquimia del sentimiento? Es la capacidad de transformar cualquier situación, por difícil que parezca, en algo que te impulse a crecer. Es darte cuenta de que el poder no está en lo que sucede afuera, sino en lo que decides sentir frente a cada situación. La alquimia es convertir la tristeza en fuerza, la duda en confianza, y el dolor en amor por uno mismo. Al principio, me parecía imposible pensar que podría cambiar mis circunstancias solo al sentir algo diferente. Me decía a mí mismo que las cosas eran como eran, que no había nada más que hacer. Pero luego de cada fracaso, me enfrentaba a un dilema interno: ¿cómo quiero sentirme respecto a esto? ¿Qué sucede cuando tomas control de tus sentimientos? Aprendí que, cuando eliges cómo sentirte, también eliges qué experiencias atraes a tu vida. Es como si el universo respondiera a la vibración interna de cada sentimiento, devolviendo exactamente aquello que emites. Y no se trata de fingir o reprimir lo que sientes, sino de aprender a canalizarlo, de permitirte sentir plenamente lo que hay, y desde ahí elegir hacia dónde quieres ir. ¿Y cómo se logra esto? Recuerdo que, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, me pregunté, ¿qué pasaría si en lugar de ver esto como una pérdida, lo veo como una oportunidad de crear algo nuevo? Y decidí cambiar mi perspectiva. No fue fácil, porque mi mente seguía aferrándose al dolor, pero poco a poco fui dejando que ese dolor se convirtiera en motivación. Me repetía una y otra vez: no soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo sentir respecto a lo que me ha pasado. Ese cambio de enfoque, aunque pequeño, empezó a generar un cambio inmenso en mi vida. Sentí como si cada vez que elegía un sentimiento positivo, estuviera encendiendo una llama que iluminaba el camino a seguir. ¿Qué significa ser alquimista de tus emociones? Ser alquimista no es negar tus heridas, sino entender que tienes el poder de sanarlas. Es abrazar tus miedos y decirles: no voy a dejar que me definan, voy a usarlos como combustible para avanzar. Es confiar en que cada emoción que surge tiene un propósito, que no están ahí para derrotarte, sino para mostrarte una parte de ti mismo que aún no has explorado. Descubrí que la verdadera alquimia no sucede cuando todo es perfecto, sino cuando el caos te toca la puerta, y en lugar de resistirte, decides transformarlo en algo que te haga más fuerte. ¿Y tú? ¿Qué elegirás sentir? Porque lo que siento hoy determina lo que creo mañana. Lo que elijo sostener en mi corazón se convierte en el mapa de mis pasos, en el impulso de mis decisiones y en el motor de mi vida. Al final, todos somos alquimistas en potencia. Todos tenemos la capacidad de convertir nuestras experiencias en aprendizajes, nuestros miedos en valentía, y nuestras dudas en fe. La alquimia del sentimiento es el arte de elegir conscientemente, de tomar las riendas de tu vida desde el corazón y no desde el miedo. Hoy, cuando cierro los ojos y me permito sentir profundamente, sé que cada emoción, por pequeña que sea, es una chispa que puede encender un fuego o apagarlo. Y elijo encenderlo. ¿Estás listo para transformar lo que sientes en lo que quieres ser? La alquimia del sentimiento es un viaje, no un destino. Es aprender a ver cada momento como una oportunidad para crear algo nuevo, algo mejor. Es confiar en que lo que sientes tiene un propósito y que ese propósito es guiarte hacia la vida que siempre has deseado. Transformando el sueño en realidad. Hay una pregunta que solía rondar mi mente antes de cerrar los ojos cada noche: ¿qué haré con este sueño que llevo dentro? Era como una llama pequeña, un susurro constante que me recordaba que había algo más allá de la rutina, de los días que se repetían y las promesas que se postergaban. Todos llevamos ese anhelo dentro, ese sueño que parece gritar: hazme realidad. ¿Cómo se convierte un sueño en realidad? Por mucho tiempo creí que los sueños eran solo fantasías, ilusiones que se desvanecen con la luz del día. Pero comprendí que un sueño no es algo que ocurre mientras duermes, sino aquello que te mantiene despierto, deseando, buscando, intentando. Y ahí está la clave: el verdadero sueño no es una imagen borrosa, es una visión clara de lo que quieres vivir. Recuerdo una noche en particular, de esas en las que el silencio pesa y las dudas se hacen fuertes. Estaba en la azotea de mi casa, observando las estrellas. Me sentía pequeño frente a la inmensidad del cielo, pero a la vez,
había algo dentro de mí que se expandía. Cerré los ojos y pregunté en voz baja, ¿qué haría falta para que esto que sueño se convierta en mi vida? La respuesta no llegó de inmediato, pero en el fondo sabía que se trataba de más que solo desearlo. ¿Es suficiente desear para crear una realidad? La verdad es que no. Desear es solo el primer paso, pero transformar el sueño en realidad requiere acción, requiere intención y fe. Es como plantar una semilla, por mucho que la riegues con deseos, si no le das la luz y la atención necesarias, no florecerá. Me di cuenta de que mis sueños eran como mapas, pero que de nada servían si no me atrevía a dar los primeros pasos en ese camino. Así que comencé a hacer algo distinto, en lugar de solo imaginar lo que quería, comencé a vivirlo en mi mente con tal intensidad que se sintiera real. Porque, al final, la realidad no es más que una proyección de lo que llevamos dentro. ¿Y cómo se vive un sueño antes de que se haga realidad? Aprendí que lo más importante no es el resultado, sino la sensación. Empecé a preguntarme, ¿cómo me sentiría si ya estuviera viviendo mi sueño? Y poco a poco, empecé a habitar esa sensación, a caminar como si lo que deseaba ya estuviera ocurriendo. Fue un cambio sutil, pero poderoso. Imagina un actor en el escenario. Para que su papel sea creíble, no basta con que memorice las líneas, necesita sentir como si fuera ese personaje. Lo mismo pasa con nuestros sueños, necesitamos sentirnos ya dentro de ellos, actuar como si ya estuvieran ocurriendo. No se trata de engañarnos, sino de crear desde adentro hacia afuera. ¿Qué cambia cuando empiezas a vivir tu sueño? Las cosas afuera no cambian de la noche a la mañana. Al principio, parece como si todo siguiera igual. Pero algo profundo comienza a moverse dentro de ti. Empiezas a actuar con más confianza, a tomar decisiones desde ese lugar de certeza, como si supieras que tu sueño ya está en camino hacia ti. Puedo decirte que hubo momentos en los que parecía que nada estaba cambiando, en los que dudé y pensé en renunciar. Pero cada vez que la duda se hacía fuerte, volvía a esa pregunta, ¿cómo me sentiría si ya lo estuviera viviendo? Y al reconectar con esa sensación, la fe volvía a nacer dentro de mí, más fuerte que antes. ¿Qué es lo que realmente hace que un sueño se vuelva realidad? No es solo el esfuerzo o la dedicación. Es la fe en la visión y la capacidad de sostener esa fe a pesar de las circunstancias. Es confiar en que, aunque no veas resultados inmediatos, cada paso que das está construyendo el puente hacia ese sueño. A veces me preguntan cómo se sigue adelante cuando todo parece estancado. Y la verdad es que se trata de aprender a disfrutar del viaje, a ver cada pequeño avance como una señal de que estás en el camino correcto. No se trata de esperar un milagro, sino de convertirte en el milagro que hace posible lo que deseas. ¿Y si el sueño no se cumple como esperabas? He aprendido que, incluso cuando las cosas no salen como lo planeas, siempre hay un regalo escondido en el proceso. A veces, los desvíos te llevan a un lugar más hermoso del que habías imaginado. Y lo más importante, el sueño no es solo un destino, es la manera en la que eliges vivir mientras lo persigues. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ese sueño? Porque no se trata solo de quererlo, sino de vivirlo desde ahora. Cierra los ojos, imagina tu sueño y pregúntate, ¿qué pasaría si hoy decido vivir como si ya estuviera aquí? Porque la magia sucede cuando transformas esa visión en una emoción real, cuando dejas que el deseo te impulse a moverte, a crear, a ser. Al final, todos tenemos un sueño dentro, esperando ser escuchado. Y no basta con soñarlo, hay que vivirlo. Porque la vida no se trata solo de esperar que el milagro ocurra, sino de convertirse en el milagro que hace posible ese sueño. El poder de la visualización consciente. Cuando era niño, solía perderme en mi imaginación. Recuerdo que cerraba los ojos y creaba mundos enteros, paisajes imposibles y momentos que me hacían sentir invencible. Creía que esa capacidad de soñar despierto era un simple juego, un refugio donde mi mente podía volar. Pero con el tiempo, entendí que había algo más profundo en esa habilidad, no estaba escapando, estaba creando. ¿Qué es la visualización consciente? Visualizar conscientemente no es solo imaginar por diversión, es un acto intencional de ver con el corazón lo que aún no ha llegado a nuestros ojos. Es como abrir una ventana hacia lo que deseas vivir y en lugar de simplemente mirar, atreverte a habitar ese espacio con cada fibra de tu ser. La visualización consciente no es un escape de la realidad, sino la creación activa de una nueva. ¿Cómo descubrí su poder?
Hubo un momento en mi vida en el que me sentí atrapado, como si los días pasaran sin rumbo y las posibilidades se hubieran agotado. Una noche, cansado de ese sentimiento, me pregunté, ¿qué quiero realmente para mi vida? Me senté en mi cama, cerré los ojos y traté de visualizar mi sueño más profundo, no solo como un deseo lejano, sino como algo que ya estaba ocurriendo. ¿Cómo se siente vivir un sueño antes de que suceda? Al principio, parecía extraño imaginarme en una situación que aún no existía. Mi mente quería regresar a la lógica, al cómo va a pasar. Pero me permití soñar de manera consciente, sin juzgar lo que veía. Y en ese momento, algo cambió. Lo que era una simple imagen mental empezó a sentirse real. Podía ver los colores, oír los sonidos, sentir las emociones. Visualizar no es solo proyectar una imagen en tu mente, es convertirte en el protagonista de esa imagen. Es vivirla con tal intensidad que cada detalle se haga presente. En esos momentos, te das cuenta de que la mente no distingue entre lo real y lo imaginado, y que esa experiencia que creas dentro puede ser tan vívida como cualquier recuerdo. ¿Por qué es tan importante visualizar conscientemente? La visualización consciente te da el poder de moldear la realidad desde adentro. Cuando puedes ver con claridad lo que deseas, empiezas a creer en ello. Y cuando crees, actúas. Y cuando actúas, transformas. No se trata solo de pensar en lo que quieres, sino de sentir que ya es parte de tu vida. Porque lo que sostienes en tu mente se convierte en la base de tu realidad. ¿Y si no sé qué visualizar? Muchas veces, la incertidumbre nos hace pensar que no sabemos lo que queremos, pero la verdad es que dentro de cada uno de nosotros hay una semilla esperando florecer. Para visualizar conscientemente, no necesitas tener un plan detallado, solo una emoción clara. Pregúntate, ¿cómo quiero sentirme? Deja que esa sensación guíe tu visión, sin preocuparte por los detalles. Recuerdo que al principio me frustraba intentar visualizar metas específicas, como si tuviera que conocer cada paso del camino. Pero un día entendí que lo más importante no era tener un mapa completo, sino una brújula interna. Visualicé la paz, la plenitud, la gratitud. Y con el tiempo, esas emociones comenzaron a atraer experiencias que reflejaban esas mismas sensaciones. ¿Qué sucede cuando te comprometes con tu visión? El poder de la visualización consciente no está en solo imaginar por unos segundos, sino en sostener esa visión, en llevarla contigo a cada momento. No es solo cerrar los ojos y ver, sino abrir el corazón y sentir. Porque lo que llevas dentro, lo llevas al mundo. Visualizar conscientemente es como plantar una semilla en el jardín de tu mente. No ves el crecimiento de inmediato, pero si la cuidas, si le das el sol de tu confianza y el agua de tu intención, un día te sorprenderá ver cómo florece en tu realidad. ¿Y si te cuesta creer en tu visión? Es normal tener dudas. Es natural que te preguntes si es posible. Pero lo importante no es eliminar esas dudas, sino aprender a actuar a pesar de ellas. Cada vez que cierras los ojos y visualizas conscientemente, estás entrenando a tu mente para ver más allá de los obstáculos, para enfocarse en las posibilidades. Lo que más me ayudó fue recordar que la visualización no es magia, sino una herramienta de enfoque. No estás pidiendo milagros, estás eligiendo en qué quieres poner tu atención, y donde pones tu atención, allí pones tu energía. ¿Qué harás hoy con ese poder? Cada día, tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos ver nuestra vida. Puedes dejar que las circunstancias dicten tus pensamientos, o puedes ser tú quien elija las imágenes que deseas sostener. Porque, al final, lo que ves por dentro, se convierte en lo que vives por fuera. El poder de la visualización consciente no está en cambiar el mundo de un día para otro, sino en cambiar cómo te relacionas con él. Es elegir ver la luz incluso cuando todo parece oscuro. Es confiar en que cada imagen que sostienes es una semilla esperando florecer. ¿Estás listo para ver más allá de tus ojos? Cierra los ojos y deja que tu corazón sea quien guíe tu visión. Porque cuando visualizas conscientemente, estás creando una nueva realidad desde adentro. Y lo más hermoso es que, aunque nadie más pueda ver lo que tú ves, el universo entero conspira para que aquello en lo que crees se haga visible. Reprogramando el subconsciente. Había escuchado tantas veces esa frase, cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida. Pero lo que nunca entendí al principio es que, detrás de cada pensamiento consciente, hay un programa oculto que funciona en silencio, como un río subterráneo que guía cada decisión y cada paso sin que lo notemos.
Ese programa es el subconsciente, y fue allí donde me di cuenta de que se escondían no solo mis miedos, sino también mis posibilidades. ¿Qué es reprogramar el subconsciente? Reprogramar el subconsciente no es borrar lo que eres, sino transformar lo que crees de ti mismo. Es como limpiar un cristal opaco, desempolvar las historias que nos contaron y atrevernos a escribir nuevas narrativas. Al principio, creí que era algo complicado, algo reservado para los expertos en la mente. Pero poco a poco, aprendí que se trata de un proceso íntimo, una conversación honesta contigo mismo. ¿Cómo descubrí la importancia de reprogramar el subconsciente? Todo comenzó un día común, en una tarde en la que el silencio parecía decir más que las palabras. Me sentía atrapado en patrones repetitivos, en esos círculos de pensamientos que se presentan una y otra vez. Me frustraba ver que, por más que intentaba cambiar mi vida, los mismos resultados seguían apareciendo. Fue entonces cuando me pregunté, ¿qué está sucediendo en mi interior que sigue proyectándose afuera? Decidí adentrarme en lo profundo, en ese espacio oculto donde el subconsciente guarda los miedos, las creencias y las memorias del pasado. Me di cuenta de que no eran mis pensamientos conscientes los que me mantenían atado, sino las creencias arraigadas que había aceptado como verdades incuestionables. ¿Y cómo se reprograma el subconsciente? Aprendí que el subconsciente no responde a las palabras vacías, sino a las emociones y a las experiencias repetidas. Al igual que un jardín, lo que siembras una y otra vez termina por florecer, para bien o para mal. Y el primer paso fue darme cuenta de las semillas que estaba plantando sin ser consciente de ello. Recuerdo que una noche, mientras escribía en mi diario, anoté las creencias limitantes que surgían en mi mente: no soy suficiente, no puedo lograrlo, esto es demasiado para mí. Al leerlas, me dolió darme cuenta de cuántas veces había alimentado esas ideas sin siquiera cuestionarlas. ¿Qué haces cuando te enfrentas a tus creencias limitantes? La clave está en reemplazar lo que te limita con lo que te empodera. Cada vez que una creencia negativa surgía, decidí responderle con una afirmación contraria, pero no como un simple mantra repetido sin sentido, sino como una verdad que elegía sentir y sostener. Así, cada no soy suficiente se convirtió en un soy capaz de crear la vida que deseo. Al principio, no era fácil, mi mente se resistía. Pero con el tiempo, esa nueva narrativa empezó a hacerse más fuerte. ¿Por qué es importante sentir lo que afirmas? Porque el subconsciente no se convence con palabras, sino con emociones. Si te dices que puedes lograr algo, pero en el fondo sientes miedo o inseguridad, es el sentimiento el que predominará. Así que aprendí a conectar cada afirmación con una emoción que la respaldara, a vivir esas palabras con todo mi ser. Y fue entonces cuando comencé a notar cambios, pequeños pero significativos. ¿Cómo transformar lo que hay en tu subconsciente? Descubrí que hay dos momentos claves en los que el subconsciente está más receptivo: antes de dormir y justo al despertar. Así que cada noche, antes de cerrar los ojos, me permitía visualizar y sentir la realidad que quería crear. En lugar de irme a dormir con preocupaciones, elegía sembrar nuevas creencias y emociones. Y al despertar, antes de que las preocupaciones del día se apoderaran de mí, reforzaba esas afirmaciones con gratitud y confianza. Con el tiempo, reprogramar el subconsciente dejó de ser un esfuerzo consciente y se convirtió en un hábito natural. Empecé a notar cómo mis decisiones cambiaban, cómo mis acciones se alineaban más con la persona que quería ser. La vida no se transformó de la noche a la mañana, pero día tras día, me fui dando cuenta de que era posible crear una nueva realidad desde dentro. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a reprogramar tu subconsciente? No es un proceso perfecto ni lineal. Habrá días en los que sentirás que retrocedes, momentos en los que las viejas creencias intentarán regresar. Pero cada vez que te enfrentes a esos momentos, recuerda que la verdadera reprogramación no se trata de eliminar por completo las sombras, sino de elegir conscientemente la luz. Al final, reprogramar el subconsciente es una declaración de amor propio. Es elegir creer en ti, incluso cuando todo lo demás te diga lo contrario. Es confiar en que cada semilla de amor, fe y confianza que plantes en tu mente florecerá con el tiempo. ¿Qué creencias nuevas vas a sembrar hoy? Porque lo que decides plantar en el jardín de tu subconsciente es lo que determinará la vida que cosecharás. Elige con cuidado, elige con amor. Y recuerda que, aunque los cambios no se vean de inmediato, cada pequeña acción cuenta, cada pensamiento consciente crea un nuevo patrón, una nueva historia. La puerta hacia el mundo invisible.
siempre he creído que hay algo más allá de lo que podemos ver. No es una creencia basada en supersticiones o fantasías, sino en esa certeza silenciosa que sientes cuando cierras los ojos y te das cuenta de que el mundo visible es solo la superficie de algo mucho más profundo. Esa convicción me llevó a buscar respuestas, a tratar de entender que había más allá de lo tangible, de lo aparente. ¿Qué es el mundo invisible? El mundo invisible no es un lugar lejano o inalcanzable. Está presente en cada suspiro, en cada pensamiento, en cada sentimiento que elegimos alimentar. Es ese espacio interior donde se gesta todo lo que eventualmente se manifestará afuera. Descubrí que esa puerta hacia lo invisible no estaba en algún lugar místico, sino en la capacidad de cada uno para cerrar los ojos, escuchar y sentir. Recuerdo un momento particular, una tarde en la que me sentía perdido, buscando respuestas en todas partes excepto dentro de mí. Caminaba sin rumbo, cargando preguntas sin respuestas, hasta que me detuve a observar el cielo. Ese día, las nubes parecían tan bajas que casi podía tocarlas, y por un instante sentí que había algo más allá de esa vista. Como si el cielo no terminara en las nubes, sino que continuara en un espacio al que mi mente aún no tenía acceso. ¿Cómo se accede a ese mundo invisible? Lo primero que entendí es que para cruzar esa puerta, no es necesario saber todas las respuestas, sino estar dispuesto a hacer las preguntas correctas. Preguntas como, ¿qué me está mostrando este momento? ¿Qué me susurra este silencio? Porque en la vida, no todo se revela con palabras. A veces, lo que realmente importa se encuentra en las pausas, en los espacios entre una pregunta y la siguiente. Al cerrar los ojos y atreverme a escuchar mi interior, empecé a ver con el corazón. Porque el mundo invisible no se revela a través de los sentidos, sino a través de la intuición. Y la intuición, más que una habilidad, es un reencuentro con lo que siempre ha estado allí. ¿Y qué se encuentra al otro lado de la puerta? Lo que hay al otro lado no son respuestas absolutas, sino conexiones profundas. Conexiones contigo mismo, con los demás y con el propósito que late en el fondo de tu ser. Descubrí que cuando abres esa puerta hacia lo invisible, empiezas a notar patrones, sincronías. Momentos en los que la vida te susurra al oído y te guía, aun cuando no comprendas hacia dónde. Empecé a notar cómo los pensamientos que sostenía se reflejaban en mi entorno, cómo las emociones que guardaba afectaban no solo mi mente, sino también mi cuerpo. Fue entonces cuando entendí que el mundo visible es solo un eco de lo invisible, y que si deseaba transformar mi realidad, debía empezar por transformar aquello que no podía ver. ¿Cómo se cuida el mundo invisible? Es fácil descuidar lo que no se ve, ignorar esas emociones que reprimimos, esas creencias que damos por sentado, esos deseos que silenciamos. Pero lo invisible siempre encuentra la manera de manifestarse, de hacerse notar. Por eso, cuidar tu mundo invisible significa ser consciente de lo que siembras en tu interior, porque lo que siembras hoy, lo cosechas mañana en el mundo visible. Descubrí que esa puerta hacia lo invisible se abre cuando nos damos permiso de ser vulnerables, cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y empezamos a entender que cada emoción, cada pensamiento, es un maestro disfrazado, una guía hacia algo más grande. ¿Y qué pasa cuando te atreves a abrir esa puerta? Te das cuenta de que la vida no está separada entre lo que ves y lo que sientes. Todo está entrelazado, como un hilo que teje lo visible con lo invisible, lo físico con lo espiritual. Y entonces empiezas a vivir con más conciencia, con más intención, sabiendo que cada momento, por pequeño que sea, tiene el poder de abrir nuevas puertas. Cada vez que me encuentro frente a una encrucijada, frente a una decisión que parece no tener solución, me pregunto, ¿qué me está diciendo este momento invisible? Y en lugar de buscar la respuesta afuera, me permito sentir lo que hay dentro. Porque al final, la vida no se trata solo de ver, sino de sentir. ¿Qué eliges ver cuando cierras los ojos? Porque lo que eliges ver en ese mundo invisible es lo que eventualmente crearás en tu vida. La puerta hacia lo invisible no es algo que se abre una sola vez, es una invitación diaria a conectar con lo que no se puede medir, con lo que no se puede tocar, pero que se siente en lo profundo. Hoy te invito a que te detengas un momento y cierres los ojos. Escucha el susurro del viento, siente el latido de tu corazón, observa las imágenes que emergen en tu mente. Porque cada vez que cruzas esa puerta, estás creando un puente hacia una nueva realidad, una que nace desde adentro. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cruzar esa puerta? Recuerda que el mundo invisible no es un lugar distante, es el hogar de tu alma. Y cuando decides entrar en ese espacio,
te encuentras con la versión más pura de ti mismo, con esa parte de ti que sabe que todo es posible, que todo está conectado y que lo más importante no es lo que ves, sino lo que eliges creer. Semillas de cambio, el control de las emociones. Las emociones son como el viento, invisibles pero poderosas, capaces de empujarnos hacia adelante o arrastrarnos hacia atrás. Durante mucho tiempo, pensé que el control de las emociones era sinónimo de reprimirlas, de guardarlas en una caja para que no afectaran mi vida. Sin embargo, aprendí que controlar las emociones no es suprimirlas, sino comprenderlas y guiarlas. Porque cada emoción que sientes es una semilla, y depende de ti si la cultivas o la dejas crecer descontrolada. ¿Qué significa realmente controlar las emociones? Para mí, fue un proceso largo de descubrimiento. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía derrumbarse. Las emociones me abrumaban como olas gigantes que chocaban contra las rocas de mi certeza. Me decía a mí mismo que debía ser fuerte, que tenía que mantener la calma. Pero por dentro, estaba en una tormenta. ¿Cómo puedes controlar algo que parece incontrolable? La verdad es que no puedes controlar las olas, pero sí puedes aprender a navegar en ellas. Controlar las emociones no se trata de negar su existencia, sino de ser consciente de su origen y su propósito. Aprendí que cada emoción, ya sea de alegría, tristeza, miedo o enojo, tiene un mensaje, una razón de ser. Recuerdo una noche en particular, después de un día agotador, en la que me senté en la oscuridad de mi cuarto y me pregunté, ¿por qué me siento así? La respuesta no llegó de inmediato, pero con el tiempo descubrí que las emociones son reflejos de nuestras percepciones, de cómo interpretamos el mundo que nos rodea. ¿Y qué sucede cuando eliges interpretar de manera diferente? Es en ese momento cuando empieza el cambio. Cuando entiendes que no son las circunstancias las que te definen, sino lo que eliges sentir frente a ellas. Cada emoción que decides sostener es una semilla que plantas en el jardín de tu vida. Y aunque no puedas controlar el viento que sopla, puedes elegir cómo posicionar las velas. ¿Cómo se logra ese cambio? Primero, aprendí a detenerme. A no reaccionar de inmediato, a no dejar que la primera emoción que surgiera dictara mis acciones. Al principio fue difícil, porque mi mente estaba acostumbrada a seguir el impulso de cada sentimiento, como un barco a la deriva. Pero poco a poco, me entrené para respirar, para observar sin juzgar, para dejar que la emoción se expresara sin permitirme ser arrastrado por ella. No se trata de suprimir, se trata de reconocer y redirigir. Porque lo que sientes tiene un propósito, y si te permites escucharlo, encontrarás la oportunidad de elegir una nueva dirección. ¿Qué significa plantar semillas de cambio? Significa elegir conscientemente qué emociones quieres cultivar y cuáles quieres dejar ir. Descubrí que cada vez que sostenía una emoción negativa, como el rencor, la envidia o el miedo, estaba regando una semilla que crecía y se enredaba en mi vida. Y cada vez que elegía la gratitud, la confianza o la compasión, estaba plantando nuevas semillas que traían consigo oportunidades y cambios. ¿Y qué pasa cuando las emociones negativas son demasiado fuertes? Hay días en los que parece imposible ver el sol detrás de las nubes. Días en los que las emociones oscuras te envuelven y te hacen dudar de todo. Pero incluso en esos momentos, puedes elegir qué semillas alimentar. No se trata de eliminar las emociones negativas, sino de no permitir que echen raíces profundas. En esos días difíciles, aprendí a aceptar lo que sentía, sin resistirme, sin luchar. Me permití sentir la tristeza, el miedo, el enojo, pero no los convertí en mi hogar. Me recordaba a mí mismo que las emociones son pasajeras, que su propósito no es definirte, sino mostrarte lo que necesitas cambiar, sanar o mejorar. ¿Cómo afecta el control de tus emociones a tu vida? Controlar tus emociones es como aprender a cuidar un jardín. No puedes evitar que las malas hierbas aparezcan, pero sí puedes decidir no dejarlas crecer. La vida es una serie de elecciones, y cada emoción es una oportunidad para elegir de nuevo, para sembrar algo diferente, algo que florezca en vez de marchitarse. ¿Y tú? ¿Qué semillas eliges plantar hoy? Porque lo que decides sostener en tu corazón se convierte en lo que proyectas en tu vida. No subestimes el poder de una emoción consciente, porque cada elección que haces hoy define el terreno en el que caminarás mañana. Al final, la vida no se trata de ser perfecto en cada momento, sino de ser consciente en cada elección. De darte la oportunidad de sentir, de escuchar, de decidir y de volver a empezar cuando sea necesario.
Porque aunque las emociones puedan ser como el viento, tú eres el marinero que decide cómo navegar. ¿Estás listo para elegir tus semillas? Hoy te invito a que observes tus emociones sin miedo, sin juzgarlas. Permítete sentir lo que surja y pregúntate, ¿esta emoción me acerca o me aleja de la vida que quiero crear? Porque al final, el control de las emociones no es una lucha interna, sino una danza entre lo que sientes y lo que eliges sembrar. El misterio de la mente y el alma. En ocasiones, la vida se siente como un viaje entre dos mundos. Uno, gobernado por la lógica y la razón, donde los pensamientos fluyen de manera lineal y ordenada. Y otro, profundo y misterioso, guiado por susurros invisibles, intuiciones que no se pueden explicar, pero que se sienten tan reales como un latido. Ese es el mundo del alma. ¿Cómo se conecta la mente con el alma? Durante mucho tiempo, viví dividido entre ambos mundos. La mente me decía que debía ser racional, planear cada paso y calcular cada riesgo. Pero había momentos, en la quietud de la noche o al escuchar una canción que me atravesaba, en los que el alma parecía susurrarme algo distinto, algo más profundo. Algo que no se podía explicar con palabras, pero que podía sentir con el pecho lleno de emociones indescriptibles. Recuerdo una noche en particular, después de un día lleno de dudas y preguntas. Me sentía atrapado en mis propios pensamientos, como si la mente estuviera en una carrera constante por encontrar respuestas. Decidí salir y caminar bajo las estrellas, buscando claridad en un cielo que parecía reflejar mi propio caos interno. Al mirar las estrellas, una pregunta surgió desde lo más profundo de mí. ¿Y si la mente es la brújula, pero el alma es el mapa? Me quedé contemplando esa idea, intentando comprenderla. La mente puede guiar nuestros pasos, mostrarnos direcciones y opciones, pero el alma sabe el destino, sabe a dónde quiere llegar, incluso cuando la mente no lo puede ver. ¿Y qué sucede cuando ambas se alinean? Aprendí que cuando la mente y el alma se alinean, se siente como si todo cobrara sentido. Como si el camino, aunque incierto, tuviera una luz guiando desde adentro. La mente deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta, en un vehículo que lleva los susurros del alma a la realidad. Pero para que eso suceda, es necesario aprender a escuchar. ¿Cómo se aprende a escuchar al alma? No fue fácil al principio. La mente siempre está llena de ruido, miedos, dudas, expectativas. Pero el alma susurra en los momentos de silencio, en las pausas entre un pensamiento y otro. Me di cuenta de que para escuchar al alma, necesitaba aquietar la mente, darle un respiro. Comencé a encontrar ese silencio en los pequeños momentos, al ver un amanecer, al contemplar el mar, al respirar profundamente. En esos instantes, el ruido de la mente se desvanecía y surgía una certeza tranquila, una paz que no dependía de las circunstancias, sino de una conexión más profunda conmigo mismo. ¿Cuál es el misterio de la mente y el alma? Es como si ambos fueran dos lados de una misma moneda. La mente nos permite comprender el mundo, mientras que el alma nos permite sentirlo. La mente busca razones, pero el alma busca propósito. Y cuando ambas se encuentran, la vida se convierte en una danza, donde los pasos son guiados tanto por la lógica como por la intuición. Recuerdo un momento de profunda incertidumbre, cuando todo lo que había planeado parecía derrumbarse. Mi mente buscaba soluciones, intentando controlar lo incontrolable. Pero el alma solo me pedía confiar, soltar, dejar que las cosas fluyeran. Fue entonces cuando comprendí que el misterio de la mente y el alma no era resolver cada problema, sino aprender a fluir con lo que la vida me estaba presentando. ¿Cómo se vive desde ese equilibrio? Aprendí a honrar tanto a la mente como al alma, a no despreciar la lógica, pero tampoco a ignorar la intuición. Porque ambas son necesarias, ambas son parte de nosotros. La mente nos ayuda a construir, a entender, a crear. Pero el alma nos muestra el porqué, nos recuerda el propósito detrás de cada acción. Al final, no se trata de elegir entre la mente y el alma, sino de permitir que ambas trabajen juntas. De confiar en la razón, pero también en los momentos de inspiración que nacen sin razón aparente. Porque esos momentos, aunque fugaces, son los que dan dirección a nuestros pasos, los que nos recuerdan que la vida es más que un conjunto de decisiones, es una historia que merece ser vivida con el corazón. Más allá de la apariencia, la verdad interior. Vivimos en un mundo que nos enseña a juzgar por lo que vemos, a definir a los demás y a nosotros mismos por la apariencia, por lo tangible, por lo evidente.
Pero hay momentos en la vida en los que descubres que la verdad no está en lo que tus ojos pueden captar, sino en lo que sientes, en lo que tu alma reconoce cuando el ruido se disipa. ¿Qué significa ver más allá de la apariencia? Durante mucho tiempo, fui víctima de esa ceguera que nos hace pensar que todo lo importante se encuentra en la superficie. Me enfocaba en cómo me percibían, en cumplir con las expectativas, en mantener una imagen que pareciera tenerlo todo bajo control. Pero, en el fondo, sabía que algo faltaba. Sabía que la apariencia, por más perfecta que pareciera, no lograba llenar ese vacío. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo cercano, alguien que siempre veía más allá de las palabras, alguien que, con una sola mirada, parecía atravesar las máscaras que todos llevamos. Me miró a los ojos y me preguntó, ¿quién eres realmente, más allá de todo esto? Me quedé en silencio, porque en ese momento no tenía la respuesta. ¿Cómo encuentras esa verdad interior? Aprendí que la verdad interior no se revela cuando estás rodeado de ruido, sino en la quietud, cuando te permites escuchar lo que has estado ignorando. La vida nos empuja a correr, a perseguir, a demostrar. Pero para descubrir la verdad interior, necesitas detenerte, mirarte al espejo sin filtros y atreverte a escuchar lo que hay dentro. No fue un proceso fácil. Confrontar mis propias sombras, mis miedos, mis inseguridades, fue como entrar en un cuarto oscuro, donde las paredes estaban llenas de recuerdos y emociones que prefería olvidar. Pero allí, en esa oscuridad, encontré una pequeña luz, una chispa que me recordaba quién era yo, más allá de todo lo que mostraba al mundo. ¿Qué sucede cuando empiezas a ver más allá de la apariencia? Empiezas a notar que las personas que te rodean también llevan sus propias máscaras, sus propias historias ocultas tras sonrisas forzadas o miradas perdidas. Entiendes que todos estamos luchando batallas invisibles, y que la verdadera conexión no se da cuando hablamos de nuestras victorias, sino cuando nos atrevemos a compartir nuestras vulnerabilidades. Una vez me encontré con una persona que, a simple vista, parecía tenerlo todo bajo control, éxito, confianza, admiración. Pero al abrirse y compartir su historia, descubrí que detrás de esa apariencia había un corazón lleno de dudas, un alma que buscaba paz en medio de la tormenta. Y fue entonces cuando comprendí que la verdad interior de cada uno es mucho más rica y profunda que cualquier apariencia. ¿Cómo se vive desde esa verdad interior? Al empezar a conectar con esa verdad, algo cambia dentro de ti. Ya no sientes la necesidad de demostrarle al mundo quién eres, porque sabes que lo más importante es lo que llevas en el corazón. La verdad interior te libera de las expectativas de los demás, te invita a ser genuino, a vivir desde la autenticidad, a ser fiel a lo que realmente sientes y piensas. Comencé a darme cuenta de que, cuando te atreves a ser honesto contigo mismo, también inspiras a los demás a hacer lo mismo. Porque la verdad interior es contagiosa, tiene un poder transformador que trasciende las palabras y se siente en las miradas, en los gestos, en la manera en la que eliges vivir tu vida. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ver más allá de la apariencia? Porque al final, la apariencia es solo una sombra de lo que realmente somos. La verdad interior no se revela a simple vista, pero se siente profundamente cuando te permites ser vulnerable, cuando te aceptas tal y como eres, con tus luces y tus sombras, con tus aciertos y tus errores. Hoy te invito a detenerte un momento y a preguntarte, ¿qué es lo que realmente llevo dentro? No temas a lo que puedas encontrar, porque esa verdad interior es la raíz de tu esencia, la fuerza que te sostiene cuando todo lo demás se desvanece. ¿Qué pasa cuando eliges vivir desde esa verdad? Empiezas a sentir una libertad que no depende de lo que los demás piensen o esperen de ti. Vives desde la certeza de que no necesitas ser perfecto para ser valioso, que no necesitas cumplir con todas las expectativas para ser suficiente. Y te das cuenta de que la vida no se trata de aparentar, sino de ser. Al final, más allá de la apariencia, todos llevamos una verdad que merece ser escuchada, que merece ser vivida. Y cuando te atreves a vivir desde esa verdad, te das cuenta de que la conexión más profunda no se da entre dos imágenes, sino entre dos almas que se reconocen más allá de lo visible. ¿Qué verdad eliges vivir hoy? Porque la vida no es una representación, no es una máscara que llevas puesta. Es una oportunidad para descubrirte, para abrazar lo que eres y para compartirlo con el mundo de manera auténtica. Porque en esa autenticidad, en esa verdad, es donde se encuentra la paz que tanto buscas. La fuerza de la fe activa. Siempre pensé que la fe era algo pasivo,
una espera silenciosa de que las cosas sucedieran por sí solas, como si la vida tuviera un plan secreto y yo solo tuviera que quedarme quieto hasta que todo encajara. Pero, con el tiempo, entendí que la verdadera fe no se trata de esperar, sino de moverse, de actuar con la certeza de que aquello que sueñas ya está en camino hacia ti, aunque aún no puedas verlo. ¿Qué significa tener una fe activa? Es actuar como si lo que deseas ya estuviera ocurriendo, aun cuando todo a tu alrededor te diga lo contrario. La fe activa no es una ilusión, no es pretender que no hay problemas, sino confiar en que, aunque las circunstancias actuales sean difíciles, cada paso que das te acerca a esa visión que llevas dentro. Recuerdo un momento de mi vida en el que todo parecía desmoronarse, en el que cada intento de avanzar se encontraba con un muro infranqueable. Me preguntaba a mí mismo, ¿cómo puedo tener fe cuando nada parece funcionar? En esos días, la idea de tener una fe activa me parecía una locura, como si me estuvieran pidiendo que caminara sobre un vacío esperando que apareciera un puente bajo mis pies. ¿Cómo se encuentra esa fuerza para actuar con fe? Descubrí que la fe no es algo que encuentras en el exterior, sino una decisión interna, un compromiso contigo mismo. Es como una llama que se enciende en tu corazón, una voz que te dice, sigue adelante, incluso si no puedes ver el camino completo. La fe activa es la combinación de confiar y moverte, de creer y actuar. Hubo un día en particular, cuando me sentía más perdido que nunca, que decidí hacer algo diferente. En lugar de esperar a que las cosas cambiaran, elegí cambiar mi actitud. Me levanté, tomé una libreta y escribí todas las cosas que podía hacer, por pequeñas que fueran, para acercarme a mis metas. Al principio, eran pasos insignificantes, casi imperceptibles. Pero con cada pequeña acción, mi confianza crecía, y con ella, la fe. ¿Qué sucede cuando actúas con fe? El mundo no cambia de la noche a la mañana, pero algo dentro de ti sí lo hace. Actuar con fe es como plantar semillas en un campo vacío. No ves los resultados de inmediato, pero cada día que riegas esas semillas con tus acciones, algo empieza a moverse bajo la tierra, aunque aún no puedas verlo. Aprendí que la fe activa no es esperar que las cosas cambien por sí solas, sino ser parte del cambio. Es caminar con la certeza de que cada paso, por pequeño que parezca, tiene un propósito. Y esa certeza, esa fe, es la fuerza que te permite seguir adelante cuando todo lo demás parece desmoronarse. ¿Cómo se vive con fe activa en medio de la incertidumbre? La incertidumbre siempre estará ahí, acechando, susurrando dudas al oído. Pero tener fe activa no significa eliminar la incertidumbre, sino aprender a confiar en medio de ella. Es tomar la decisión de avanzar, aun cuando no sepas cuál será el resultado final. Es moverte con el corazón lleno de confianza, aunque la mente esté llena de preguntas. Hay días en los que las dudas parecen más fuertes que la fe, en los que te preguntas si todo este esfuerzo vale la pena. Y es en esos días cuando más necesitas recordar por qué comenzaste, por qué elegiste creer. La fe activa no es una garantía de éxito, pero sí es una promesa de que cada paso que das con convicción te transforma, te fortalece y te acerca a la persona que deseas ser. ¿Qué pasa cuando eliges tener fe activa? Empiezas a vivir desde una nueva perspectiva, en la que cada acción, por pequeña que sea, tiene un significado más profundo. Ya no se trata solo de lograr metas, sino de vivir con propósito, de moverte con una intención clara y una confianza inquebrantable. La fe activa te permite enfrentar la vida con el corazón abierto, sabiendo que, pase lo que pase, estás construyendo algo valioso. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar ese primer paso? Porque la fe activa no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el valor de dar un paso incluso cuando no las tienes. Se trata de creer en tu capacidad de crear la vida que deseas, de confiar en que cada esfuerzo cuenta, cada acción importa. Hoy te invito a dar ese paso que has estado posponiendo, a actuar con la certeza de que lo que deseas ya está en camino hacia ti, aunque aún no puedas verlo con claridad. Porque la fe activa es más que una simple creencia, es un compromiso contigo mismo, una promesa de que no te rendirás hasta ver florecer lo que has sembrado. ¿Qué elegirás hacer hoy para vivir con fe activa? No necesitas ver el camino completo para empezar a caminar. No necesitas tener la certeza de cada detalle para actuar con confianza. Porque al final, la fe activa no es una cuestión de lógica, sino de corazón. Y cuando eliges moverte con fe, incluso el paso más pequeño se convierte en un puente hacia algo más grande. Cambiando el destino a través del pensamiento. Siempre escuché que el destino estaba escrito,
como si nuestras vidas fueran un libro inalterable que ya había sido terminado mucho antes de que naciéramos. Esa idea me parecía tranquilizadora en un sentido, pero profundamente limitante en otro. Era como aceptar que nuestras decisiones no tenían el poder de cambiar nada, que todo estaba predeterminado, que solo éramos pasajeros en un tren con una ruta fija. ¿Es realmente así? Con el tiempo, aprendí que el destino no es una línea recta, sino una serie de caminos que se bifurcan con cada pensamiento, con cada elección, con cada creencia que decides sostener. Me di cuenta de que, si hay algo inamovible en la vida, no es el destino, sino la capacidad de nuestra mente para crear nuevas realidades. Y en esa capacidad radica el poder de cambiarlo todo. ¿Cómo es posible cambiar el destino con un pensamiento? Fue una pregunta que me acompañó durante mucho tiempo. Al principio, me resultaba difícil creer que algo tan abstracto como un pensamiento pudiera influir en lo tangible. Pero lo que descubrí es que nuestros pensamientos son como las raíces invisibles de un árbol, aunque no se vean, determinan la forma en que crece. Hubo un momento en mi vida en el que me encontraba perdido, atrapado en una espiral de pensamientos negativos, creyendo que mi situación era irreversible. Era como si mi mente se hubiera convertido en una jaula, encerrándome en un ciclo de miedos y dudas. Hasta que un día, cansado de sentirme atrapado, me hice una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si mis pensamientos tuvieran el poder de cambiar mi destino? ¿Y qué sucedió? Esa pregunta abrió una puerta. Comencé a observar mis pensamientos con más atención, a darme cuenta de que cada uno de ellos era una elección, una semilla que plantaba en mi mente y que eventualmente daría frutos en mi vida. Descubrí que, si quería cambiar mi destino, primero debía cambiar las semillas que estaba plantando. Empecé a visualizar mi vida de una manera diferente, a imaginar cómo sería si mis miedos no fueran el centro de mis pensamientos, sino mis sueños. Al principio, fue difícil. Mi mente estaba acostumbrada a volver siempre a los mismos lugares oscuros. Pero con el tiempo, al alimentar esos pensamientos positivos, algo comenzó a cambiar dentro de mí. ¿Cómo se cambia el destino a través del pensamiento? No se trata de simplemente pensar positivo o ignorar los problemas. Se trata de elegir conscientemente qué pensamientos vas a sostener, incluso en medio de la adversidad. Es como dirigir un barco en medio de una tormenta, no puedes cambiar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Lo que más me ayudó fue darme cuenta de que no era víctima de mis circunstancias, sino creador de mi realidad. Cada vez que elegía un pensamiento nuevo, era como si trazara una nueva ruta en mi mapa, un camino que antes no era visible, pero que empezaba a tomar forma con cada elección consciente. ¿Qué pasa cuando empiezas a cambiar tus pensamientos? El cambio no sucede de inmediato, ni de forma mágica. Al principio, parecía que nada había cambiado a mi alrededor. Pero poco a poco, me di cuenta de que mi manera de ver el mundo había empezado a transformarse, y con ella, mis decisiones, mis acciones, y finalmente, mis resultados. Entendí que el poder de cambiar el destino no radica en controlar lo externo, sino en ser consciente de lo interno. Porque cuando cambias tu pensamiento, cambias tu percepción, y al cambiar tu percepción, cambias tus decisiones. Y tus decisiones, por pequeñas que sean, son las que construyen tu destino. ¿Y tú? ¿Qué pensamiento elegirás sostener hoy? Porque en cada momento, tienes el poder de elegir un nuevo pensamiento, de trazar una nueva ruta, de abrir un nuevo camino. No estás atado a una historia ya escrita, porque eres el autor de cada página. Cada pensamiento que eliges es una palabra que escribes, una dirección que tomas, un paso que das hacia el destino que deseas crear. Hoy te invito a detenerte y a observar tus pensamientos. Pregúntate, ¿estos pensamientos me están acercando al destino que deseo, o me están alejando de él? Y si te das cuenta de que no estás en el camino correcto, recuerda que siempre tienes el poder de cambiar de dirección, de elegir un nuevo pensamiento, y con él, un nuevo destino. ¿Cómo cambias el destino cuando todo parece incierto? Aprendí que la incertidumbre es parte del proceso, que no siempre podrás ver el camino completo, pero eso no significa que no esté ahí. Cambiar el destino a través del pensamiento es confiar en que cada pequeño cambio en tu mente está creando una nueva realidad, aunque no puedas verla aún. Es elegir la fe sobre el miedo, la esperanza sobre la duda, el amor sobre el resentimiento. Al final, el destino no es algo que sucede por sí solo, es algo que creas con cada pensamiento, con cada elección, con cada acto de valentía para cambiar lo que creías inmutable.
¿Qué pasaría si eligieras pensar de una manera diferente hoy? Porque al final, cambiar el destino no es un acto de magia, sino un acto de conciencia. Es despertar a la verdad de que todo lo que crees de ti mismo y del mundo tiene el poder de transformar tu vida. Y cuando eliges pensar de manera diferente, estás eligiendo vivir de manera diferente. El espíritu creativo en acción. Hay momentos en los que sientes que la vida te empuja hacia adelante, aunque tú no estés seguro de qué camino tomar. Como si una fuerza dentro de ti quisiera moverse, cambiar, crear. Siempre he creído que dentro de cada uno de nosotros hay un espíritu creativo esperando ser despertado, esperando ser liberado para transformar lo que tocamos, lo que vemos, lo que sentimos. ¿Qué es el espíritu creativo? Por mucho tiempo pensé que la creatividad era una habilidad reservada para artistas, escritores o inventores. Creía que, si no tenía un talento especial, mi capacidad de crear se limitaba a las rutinas y los roles que la vida me había asignado. Pero descubrí que el espíritu creativo va más allá del arte, más allá de una obra o una habilidad específica. Es la esencia de lo que somos, esa chispa que nos impulsa a dar vida a algo nuevo, a ser parte del cambio que queremos ver. ¿Y cómo se despierta ese espíritu? Recuerdo un día en particular, un día en el que la monotonía me había atrapado en una rutina sin sentido. Sentía que estaba viviendo la misma historia una y otra vez, sin cambios, sin dirección. Me senté frente a una hoja en blanco, no porque quisiera escribir algo, sino porque quería liberar algo que llevaba dentro. Miré la página vacía y me pregunté, ¿qué pasaría si hoy eligiera crear algo, cualquier cosa, sin importar qué tan pequeño o imperfecto fuera? Esa simple pregunta fue suficiente para encender una chispa. Escribí unas palabras, sin expectativas, solo por el placer de verlas aparecer. Y algo cambió. La creatividad no estaba en el resultado, sino en la acción misma, en el acto de tomar un pensamiento o un sentimiento y darle forma. ¿Cómo se pone en acción el espíritu creativo? Aprendí que el espíritu creativo se despierta cuando te atreves a actuar sin miedo a equivocarte, cuando dejas de lado la perfección y eliges el movimiento, la experimentación, la aventura. No se trata de crear algo que los demás valoren, sino de permitirte expresar lo que llevas dentro, de encontrar tu propia voz en medio del ruido. Fue un proceso de liberación. Dejé de preguntarme si lo que hacía era lo suficientemente bueno y empecé a disfrutar el acto de hacerlo. Empecé a ver cada acción creativa, por pequeña que fuera, como un acto de valentía, como una declaración de mi deseo de vivir de manera auténtica, de dejar una huella única en el mundo. ¿Qué sucede cuando tu espíritu creativo se pone en acción? Algo hermoso sucede. Empiezas a ver el mundo con ojos diferentes. Ya no te sientes un simple espectador, sino un creador. Te das cuenta de que la vida no es algo que te pasa, sino algo que puedes construir, momento a momento. Y la magia de esto es que no se limita a lo que haces con tus manos, sino a lo que eliges con tu corazón. Cada vez que permites que tu espíritu creativo se exprese, estás eligiendo la libertad sobre el miedo, el amor sobre la duda, la acción sobre la pasividad. Y aunque al principio los pasos sean inseguros, esa inseguridad es parte de la creación, es lo que le da vida a lo nuevo. ¿Qué necesitas para liberar ese espíritu creativo? No necesitas un plan perfecto, ni tener todas las respuestas. Solo necesitas el valor de empezar. Descubrí que, muchas veces, el primer paso es el más difícil porque implica soltar las expectativas y permitirte ser vulnerable. Pero cuando te atreves a dar ese paso, te das cuenta de que la creatividad no se encuentra en la seguridad, sino en la exploración, en la disposición de dejar que las cosas fluyan. ¿Y tú? ¿Qué elegirás crear hoy? Porque al final, todos llevamos un espíritu creativo dentro, esperando ser liberado. No se trata de crear para recibir aprobación, sino de crear para vivir plenamente, para sentir que cada día, cada momento, tiene un propósito más profundo. Cuando pones en acción tu espíritu creativo, estás eligiendo ser la mejor versión de ti, no porque busques la perfección, sino porque buscas la autenticidad. Hoy te invito a detenerte un momento y a preguntarte, ¿qué puedo crear hoy, por pequeño que sea, para honrar mi espíritu creativo? No te preocupes por el resultado, simplemente disfruta el acto de hacer, de explorar, de descubrir nuevas formas de ser. ¿Qué sucede cuando eliges vivir creativamente? Te das cuenta de que la vida no se trata solo de resolver problemas, sino de descubrir posibilidades. Empiezas a ver oportunidades en cada rincón,
en cada conversación, en cada silencio. Tu espíritu creativo no solo transforma lo que haces, sino la manera en la que experimentas el mundo. Y de repente, la vida se vuelve más rica, más profunda, más llena de significado. Porque al final, el espíritu creativo en acción no es solo un acto de creación externa, sino una transformación interna. Es la decisión de dejar de ser espectador y convertirte en protagonista, de vivir desde el amor en lugar del miedo, de actuar con propósito en lugar de dejarte llevar por la inercia. La oración, un camino hacia el poder interior. Desde niño, siempre pensé que la oración era una conversación con algo más grande que yo, algo que no podía ver, pero que de alguna manera sentía. Solía cerrar los ojos y hablar, aunque no estaba seguro de a quién o a qué me dirigía. Al crecer, esa noción de la oración fue cambiando. La vida me enseñó que la oración no es solo pedir, sino conectar, no es solo hablar, sino escuchar, es un camino hacia ese espacio interior donde reside una fuerza que a veces olvidamos que tenemos. ¿Qué es la oración realmente? Por mucho tiempo, pensé que la oración era una lista de deseos, una especie de súplica lanzada al cielo, esperando que algo o alguien respondiera. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la oración es mucho más profunda que eso. La oración es un diálogo con el alma, una forma de conectar con esa parte de ti que siempre está en paz, que siempre sabe la respuesta, incluso cuando el mundo exterior se llena de ruido y dudas. ¿Cómo se encuentra el poder interior a través de la oración? Recuerdo un momento específico, uno de esos días en los que sentía que todo estaba fuera de mi control, que cada puerta parecía cerrarse y cada esfuerzo se veía en vano. Me senté en silencio, sin palabras, solo con el corazón cansado y una mente llena de preguntas. No tenía fuerzas para pedir nada, ni siquiera para articular un pensamiento claro. Cerré los ojos y, por primera vez, en lugar de pedir, simplemente me rendí a ese silencio. Fue en ese instante cuando algo cambió. Sentí una calma, una especie de certeza que no provenía de la razón, sino de un lugar más profundo. Me di cuenta de que la oración no era solo una acción, sino un estado de ser, un momento de vulnerabilidad donde te permites ser sincero contigo mismo, sin juicios, sin expectativas. ¿Y qué sucede cuando te abres a la oración de esta manera? Empiezas a escuchar, no solo con tus oídos, sino con tu corazón. La oración te conecta con ese poder interior que a veces olvidamos que tenemos, esa fuerza que te recuerda que no estás solo, que hay algo dentro de ti que es capaz de enfrentar cualquier tormenta. En lugar de buscar respuestas afuera, comienzas a encontrarlas adentro, en el silencio que acompaña cada respiración. ¿Cómo se vive la oración como un camino hacia el poder interior? Aprendí que no se trata de encontrar las palabras correctas o de seguir un guión establecido. La verdadera oración no es un monólogo, es un espacio donde te encuentras contigo mismo, donde te permites sentir, cuestionar, agradecer y confiar. La oración no cambia las circunstancias externas, cambia tu forma de verlas, te da la claridad para tomar decisiones desde un lugar de paz, en lugar de un lugar de miedo. Fue un viaje de aprendizaje, de dejar de ver la oración como un recurso de última instancia y empezar a verla como un hábito diario, una forma de anclarme a lo que soy, a lo que creo, a lo que siento. Empecé a orar no solo en momentos de desesperación, sino en momentos de gratitud, en momentos de duda, en momentos de simple presencia. Y en cada oración, no pedía cosas, sino claridad, fuerza y, sobre todo, conexión. ¿Qué significa conectar con tu poder interior a través de la oración? Es descubrir que la paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con una mente y un corazón serenos. Es recordar que el poder interior no se mide por lo que logras, sino por lo que eres capaz de sostener cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. La oración no siempre cambia lo que está afuera, pero cambia lo que está dentro. Y cuando lo que llevas dentro cambia, el mundo exterior también empieza a reflejar esa transformación. ¿Y tú? ¿Cómo eliges vivir la oración en tu vida? Porque al final, todos llevamos una oración dentro, un anhelo de paz, de conexión, de certeza. No se trata de recitar palabras, sino de abrir el corazón. No se trata de buscar la perfección, sino de ser auténtico, de ser vulnerable y sincero contigo mismo. Hoy te invito a detenerte un momento y a cerrar los ojos. No necesitas decir nada, solo escucha, siente, conéctate con ese espacio interior donde siempre has sido suficiente, donde siempre has tenido la fuerza que necesitas para continuar. Porque la oración es un camino, y cada paso que das en él te acerca más a quien realmente eres.
¿Qué encontrarás cuando elijas orar desde el corazón? Encontrarás que el poder interior no es una fuerza que te hace invencible, sino una certeza que te hace inquebrantable. No es la ausencia de dudas, sino la capacidad de caminar con ellas sin perder la fe. Y cuando eliges orar desde ese lugar, te das cuenta de que no necesitas todas las respuestas para seguir adelante. Solo necesitas confiar en que cada paso, por pequeño que sea, es parte del camino. El viaje hacia una nueva realidad. Siempre me ha intrigado la idea de que somos arquitectos de nuestra vida, que la realidad en la que vivimos no está determinada por las circunstancias externas, sino por la manera en que elegimos verlas, sentirlas y transformarlas. Muchas veces me pregunté si era posible cambiar la realidad en la que me encontraba, y, si lo era, ¿cómo se hacía? Descubrí que la respuesta no estaba en un acto mágico, sino en un viaje hacia una nueva forma de ver y vivir la vida. ¿Qué significa emprender un viaje hacia una nueva realidad? No es un escape de lo que vives, sino una transformación de cómo lo percibes. Recuerdo haberme sentido atrapado en la misma rutina, viendo los mismos problemas y enfrentando los mismos miedos. Era como caminar en círculos, esperando que el paisaje cambiara sin darme cuenta de que era yo quien debía cambiar primero. Fue entonces cuando comprendí que el viaje hacia una nueva realidad no comienza afuera, sino dentro de uno mismo. ¿Cómo se empieza ese viaje? El primer paso para cambiar la realidad es cambiar la manera en que hablas contigo mismo. Me di cuenta de que muchas veces mi diálogo interno estaba lleno de limitaciones, de dudas, de excusas para no avanzar. Me decía, no puedo, no soy suficiente, esto es imposible. Hasta que un día, cansado de sentirme en el mismo lugar, decidí hacer una pregunta diferente, ¿y si pudiera crear algo nuevo? En lugar de enfocarme en lo que no podía hacer, empecé a imaginar lo que sí quería vivir. Comencé a visualizar una nueva realidad, no como un deseo lejano, sino como una posibilidad cercana, algo que podía construir con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción. ¿Qué cambia cuando comienzas a vivir desde esa nueva visión? Al principio, nada parecía diferente. Mi entorno seguía igual, mis problemas no habían desaparecido. Pero algo había cambiado en mí. Me di cuenta de que, aunque las circunstancias eran las mismas, yo ya no era la misma persona. Comencé a tomar decisiones desde un lugar de confianza en lugar de miedo, desde un deseo de avanzar en lugar de escapar. Entendí que la nueva realidad no se crea en un instante, sino paso a paso, día tras día. No se trata de esperar a que todo cambie para empezar a moverte, sino de moverte con la certeza de que cada pequeño paso está construyendo algo más grande, algo más profundo. ¿Qué sucede cuando te comprometes con tu nueva realidad? Algo mágico sucede. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a sentir que el mundo te responde de manera diferente, no porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado. La nueva realidad no es un destino, es una forma de vivir, una forma de mirar la vida con ojos llenos de posibilidades en lugar de limitaciones. Una vez, alguien me dijo, no puedes cambiar la realidad, pero puedes cambiar tu percepción de ella. Y aunque en ese momento no lo entendí del todo, con el tiempo me di cuenta de la verdad en esas palabras. Cuando cambias tu percepción, cuando eliges ver el potencial en lugar del problema, algo dentro de ti se alinea con lo que realmente deseas vivir. ¿Y tú? ¿Qué realidad eliges crear hoy? Porque al final, el viaje hacia una nueva realidad no se trata de cambiar todo lo que te rodea, sino de cambiar la forma en que eliges experimentar cada momento. Se trata de dejar de vivir en el pasado y comenzar a vivir desde la fe en lo que puedes crear. Hoy te invito a detenerte un momento y a preguntarte, ¿qué nueva realidad quiero vivir? Visualízala, siéntela, y comienza a moverte hacia ella, sabiendo que cada pequeño cambio en tu mente y en tu corazón está abriendo un camino hacia algo más grande, algo más auténtico. ¿Qué harás hoy para comenzar ese viaje? No necesitas tener un plan perfecto, solo necesitas tener la intención clara de crear algo diferente. Porque cada vez que eliges avanzar, aunque sea un paso pequeño, estás enviando un mensaje al universo y a ti mismo de que estás comprometido con esa nueva realidad. Rompiendo barreras mentales. Siempre pensé que las mayores barreras en la vida eran externas, situaciones difíciles, personas que no creían en mí, obstáculos que aparecían sin aviso. Pero con el tiempo, me di cuenta de que las barreras más desafiantes no eran esas. Eran las que yo mismo había construido en mi mente, ladrillo a ladrillo, con cada miedo,
cada duda, cada experiencia del pasado que había decidido aceptar como definitiva. ¿Qué significa romper barreras mentales? Romper barreras mentales no es una cuestión de fuerza bruta, no se trata de luchar contra ti mismo, sino de liberarte. Se trata de darte cuenta de que muchas de las limitaciones que enfrentas no son reales, sino historias que te has contado durante tanto tiempo que se han convertido en tu verdad. Recuerdo un momento particular, un día en el que me sentía completamente abrumado por mis propios pensamientos, por mis propias dudas. Estaba caminando en medio de un parque, buscando claridad en medio de una tormenta interna. Me senté en una banca y me pregunté, ¿qué es lo que realmente me está deteniendo? Al principio, culpé a las circunstancias, a los fracasos, a las opiniones de los demás. Pero en lo profundo, una voz interna me dijo que la verdadera barrera no era nada de eso. La verdadera barrera estaba dentro de mí. ¿Y cómo se rompen esas barreras internas? Aprendí que el primer paso es reconocerlas, ser honesto contigo mismo y aceptar que muchas veces eres tú quien se ha estado interponiendo en tu propio camino. Fue difícil al principio, porque me di cuenta de que había creencias que había aceptado como absolutas: no soy suficiente, no puedo lograrlo, esto es demasiado para mí. Pero un día, decidí que ya no quería seguir creyendo esas historias. Me pregunté, ¿qué pasaría si las barreras no fueran reales? Esa pregunta abrió un espacio en mi mente, un resquicio por el que la luz pudo entrar. Comprendí que cada vez que aceptaba una creencia limitante, estaba construyendo un muro que me alejaba de mis sueños. Y que, para romper esas barreras, no necesitaba derrumbarlas de un solo golpe, sino comenzar a quitar un ladrillo a la vez, reemplazando cada duda con una nueva posibilidad. ¿Qué sucede cuando comienzas a romper tus barreras mentales? El mundo no cambia de inmediato, pero algo dentro de ti sí. Comienzas a darte cuenta de que las limitaciones que pensabas que eran imposibles de superar no son más que ilusiones, sombras proyectadas por el miedo. Romper barreras mentales no se trata de ignorar tus miedos, sino de mirarlos de frente y decirles: te veo, pero ya no te creo. Puedo decirte que hubo momentos en los que dudé de mí mismo, en los que me sentí abrumado por la incertidumbre. Pero en cada uno de esos momentos, elegí recordarme que las barreras son tan fuertes como mi decisión de sostenerlas. Y cada vez que elegí avanzar, aunque fuera con un paso pequeño, una de esas barreras se hacía más frágil. ¿Y tú? ¿Qué barreras has construido en tu mente? Porque al final, todos llevamos dentro de nosotros historias que nos han limitado, experiencias que hemos tomado como prueba de lo que no podemos hacer o ser. Pero la verdad es que no somos nuestras historias, no somos nuestros fracasos. Somos quienes elegimos ser en cada momento, y cada elección tiene el poder de romper una barrera. Hoy te invito a que te detengas un momento y te preguntes, ¿qué es lo que realmente me está deteniendo? No temas a la respuesta, porque en ese acto de honestidad, comienza la liberación. No necesitas eliminar todas las barreras de inmediato, solo necesitas dar el primer paso, quitar el primer ladrillo, confiar en que el resto se desmoronará con el tiempo. ¿Qué sucede cuando eliges ser libre de tus propias barreras? Empiezas a ver el mundo con ojos nuevos. Las oportunidades que antes parecían imposibles ahora se sienten alcanzables. Y, más importante aún, te das cuenta de que la verdadera libertad no es la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de superarlos, de crecer a través de ellos. La vida no se trata de eliminar cada barrera, sino de aprender a reconocer cuáles son reales y cuáles son ilusiones creadas por el miedo. Porque cuando descubres que las barreras internas no son más que construcciones de tu mente, entiendes que tienes el poder de desmontarlas, de elegir un nuevo camino, una nueva historia. ¿Qué elegirás hacer hoy para romper tus barreras mentales? No necesitas un plan perfecto, solo necesitas la decisión de empezar. Porque cada vez que decides desafiar una creencia limitante, estás rompiendo un muro, estás abriendo un camino hacia algo más grande, algo que refleje la verdad de lo que eres y lo que puedes ser. Al final, romper barreras mentales no es un destino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento, de crecimiento, de valentía. Es el acto diario de mirarte al espejo y recordarte que no eres tus miedos, no eres tus dudas. Eres mucho más que eso. ¿Estás listo para liberarte de las barreras que te han limitado? Hoy, elige confiar en ti mismo. No necesitas tener todas las respuestas, solo la disposición de seguir adelante, de desafiar esas historias que han sido escritas por el miedo y de escribir una nueva historia, una en la que tú eres libre de ser y crear lo que desees. La transformación silenciosa del ser.
En la vida, hay cambios que ocurren como tormentas, irrumpiendo con fuerza, dejando todo a su paso al descubierto. Pero hay otros cambios, más profundos, más sutiles, que suceden en el silencio, lejos de la vista de los demás. Son esas transformaciones que nadie nota, pero que lo cambian todo. Como las raíces de un árbol que se fortalecen en lo más profundo de la tierra, sin que nadie lo vea, pero preparando el terreno para que un día florezca con más fuerza. ¿Qué significa vivir una transformación silenciosa? Siempre pensé que cambiar requería de grandes actos, de decisiones drásticas y visibles. Creía que para transformarme, debía hacer algo extraordinario, algo que el mundo pudiera aplaudir o notar. Pero con el tiempo, descubrí que la verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana, ni a la vista de todos. La verdadera transformación es como un río subterráneo que fluye sin hacer ruido, erosionando poco a poco las rocas más duras hasta encontrar su camino. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me sentía estancado, como si todo mi esfuerzo no estuviera dando frutos. Me frustraba no ver resultados inmediatos, no sentir el cambio que tanto buscaba. Fue en ese momento de duda cuando me pregunté, ¿es posible que algo esté cambiando dentro de mí sin que aún pueda verlo? ¿Y qué sucede cuando aceptas la transformación silenciosa? Aprendí que, muchas veces, las cosas más importantes ocurren en lo más profundo, fuera de la vista, pero no por eso dejan de ser reales. Al igual que una semilla que permanece oculta bajo la tierra, la transformación del ser necesita su propio tiempo y su propio espacio para echar raíces. No se trata de forzar el cambio, sino de permitir que suceda de manera natural, confiando en que cada pequeño paso, cada pequeño intento, está alimentando algo mucho más grande. Fue un proceso de rendirme al silencio, de aceptar que la transformación no se mide por lo que puedes ver, sino por lo que sientes, por lo que empiezas a comprender de ti mismo en esos momentos de quietud. Me di cuenta de que cada vez que enfrentaba una dificultad con paciencia, cada vez que elegía la paz en lugar del conflicto, estaba dejando que algo nuevo creciera dentro de mí. ¿Cómo se vive una transformación que nadie más puede ver? Al principio, fue difícil aceptar que mi camino no necesitaba la aprobación o el reconocimiento de los demás. En un mundo donde se nos enseña a mostrar nuestros logros, a gritar nuestras victorias, vivir una transformación silenciosa puede sentirse como un desafío. Pero aprendí que la verdadera fuerza no reside en lo que muestras al mundo, sino en lo que eres capaz de sostener en tu interior. Cada vez que elegí ser amable conmigo mismo, cada vez que perdoné un error del pasado, estaba transformándome en silencio. Y aunque nadie más lo notara, yo sabía que algo dentro de mí estaba cambiando, que estaba creciendo más fuerte, más consciente, más libre. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir una transformación sin necesidad de mostrarla? Porque al final, la transformación del ser no se mide por aplausos ni por éxitos visibles. Se mide por la paz que encuentras dentro de ti, por la confianza que desarrollas en medio de la incertidumbre, por la forma en que empiezas a ver el mundo con nuevos ojos. Hoy te invito a detenerte un momento y a preguntarte, ¿qué cambios están ocurriendo en mi interior, aunque no pueda verlos todavía? No te desesperes por no ver resultados inmediatos, porque la verdadera transformación lleva su tiempo, su propio ritmo. Permítete confiar en ese proceso, en esa evolución que sucede en el silencio. ¿Qué sucede cuando aceptas ese proceso silencioso? Descubres que la vida no se trata solo de alcanzar metas, sino de convertirte en alguien capaz de disfrutar el viaje. La transformación silenciosa te enseña a valorar cada pequeño avance, cada pequeña victoria, no por lo que los demás puedan ver, sino por lo que significan para ti. Porque en la profundidad del silencio es donde realmente nos encontramos con nosotros mismos, donde podemos sanar, crecer y descubrir quiénes somos más allá de lo que mostramos al mundo. ¿Cómo sabrás que te has transformado? No será por los grandes cambios visibles, sino por los pequeños momentos de paz que empiezas a encontrar en medio del caos, por la fuerza que sientes en tu interior cuando antes te invadía la duda. Sabrás que te has transformado cuando ya no necesites demostrarlo, cuando la calma dentro de ti se convierta en tu mayor testimonio. ¿Estás listo para abrazar esa transformación silenciosa? Hoy, elige confiar en el proceso. Permítete crecer sin prisa, sin necesidad de mostrar resultados, sabiendo que cada pequeño cambio interno es una semilla que dará frutos en su propio tiempo. La transformación del ser no se trata de hacer más, sino de ser más, no se trata de alcanzar metas, sino de abrazar tu propio camino. El legado de una mente despierta.
Siempre me he preguntado qué dejamos atrás cuando nos vamos, qué es lo que realmente perdura después de cada paso que damos en esta vida. Muchos creen que el legado está en las obras visibles, en las palabras pronunciadas, en los logros alcanzados. Pero he descubierto que hay un legado más sutil, uno que no se mide por trofeos o reconocimientos, sino por la manera en que dejamos al mundo y a las personas después de haber cruzado sus caminos. ¿Qué significa tener una mente despierta? Una mente despierta no se define por la cantidad de conocimientos que acumulas, sino por la profundidad de la conexión que logras contigo mismo y con los demás. Es estar presente, estar consciente de cada momento y elegir vivirlo plenamente. Es aprender a ver más allá de la superficie, a descubrir lo que es invisible a los ojos, pero evidente para el corazón. Recuerdo un momento en mi vida en el que todo parecía estar bien en el exterior. Tenía lo que muchos considerarían éxito, pero algo dentro de mí no se sentía completo. Me faltaba algo, una sensación de propósito que no encontraba en mis logros visibles. Una noche, mientras miraba las estrellas en el cielo, me pregunté, ¿qué es lo que realmente estoy dejando atrás? Y en ese instante, comprendí que mi mayor legado no sería lo que hiciera con mis manos, sino lo que dejara grabado en la mente y el corazón de quienes me rodeaban. ¿Cómo se construye el legado de una mente despierta? Se construye día a día, en la manera en que eliges responder al mundo, en la forma en que te relacionas con los demás, en cómo enfrentas tus propios miedos y compartes tus aprendizajes. Una mente despierta no busca imponer su verdad, sino inspirar a otros a descubrir la suya. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Fue entonces cuando entendí que el verdadero legado no está en lo que logras, sino en cómo vives. Cada pensamiento que sostienes, cada palabra que eliges pronunciar y cada acción que realizas deja una huella, una marca en quienes tienen el privilegio de cruzar su camino con el tuyo. ¿Y qué pasa cuando te comprometes a vivir con una mente despierta? Te das cuenta de que cada momento es una oportunidad para dejar un impacto positivo, una semilla que florecerá mucho después de que hayas partido. Vives con la certeza de que tu verdadero legado no depende de la magnitud de tus logros, sino de la profundidad de tu presencia, de cómo te permites estar completamente en cada experiencia, sin juzgar, sin apresurarte, simplemente siendo. Entendí que una mente despierta no se enfoca en acumular conocimientos, sino en cultivar sabiduría, en estar abierto a nuevas ideas, a nuevas formas de ver y de sentir. Y fue en ese despertar donde descubrí mi propósito, no dejar un rastro de logros, sino una historia de autenticidad, de conexión, de amor. ¿Qué se necesita para despertar la mente? Lo más importante es la voluntad de ver la vida de una manera diferente, de cuestionar lo que das por sentado, de permitirte cambiar y evolucionar. Despertar la mente no es un destino al que llegas, sino un viaje continuo de autodescubrimiento, de aprender a soltar lo que te limita y abrazar lo que te libera. Cada vez que eliges ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de cómo te relacionas con los demás, estás construyendo ese legado. Porque una mente despierta no se mide por la cantidad de veces que aciertas, sino por la disposición de aprender y crecer con cada experiencia, incluso con los fracasos. ¿Y tú? ¿Qué legado quieres dejar? Hoy te invito a detenerte un momento y a preguntarte, ¿qué impacto quiero dejar en el mundo? No pienses en grandezas, piensa en la profundidad de tus pequeñas acciones, en cómo cada gesto de amabilidad, cada palabra de aliento, puede ser una chispa de luz en la vida de alguien más. Porque al final, el verdadero legado de una mente despierta no es la huella que dejas en el suelo, sino la que dejas en el corazón de los demás. ¿Cómo eliges vivir hoy para dejar ese legado? No necesitas cambiar el mundo entero, solo necesitas estar presente y ser auténtico en cada momento, sabiendo que cada elección, cada pensamiento y cada palabra que decides pronunciar tiene el poder de transformar, de inspirar, de despertar a otros. Al final, el legado de una mente despierta no se mide por los logros visibles, sino por las conexiones invisibles que creas, por el amor que siembras, por la verdad que compartes. Es vivir con la intención de ser una fuente de paz en un mundo que muchas veces se siente roto, una fuente de inspiración en un mundo que a menudo olvida su propósito. ¿Estás listo para dejar ese legado? Hoy, elige vivir con la conciencia de que cada momento es una oportunidad para despertar un poco más, para ser un reflejo de lo mejor que llevas dentro, para dejar una marca que no se borre con el tiempo, sino que crezca en el corazón de quienes compartan este viaje contigo. Porque al final, el verdadero legado de una mente despierta no es un monumento, sino un movimiento de amor y de conciencia, un recordatorio de que la vida no se trata solo de existir,
sino de despertar a la verdad de lo que somos y compartirla con quienes más lo necesitan. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.